queremos encontrar la capacitancia de un capacitor cilíndrico. Entonces tenemos nuestro capacitor, son dos cilindros conductores coaxiales, uno de radio A y el más grande de radio B. Para encontrar la capacitancia tenemos que encontrar la diferencia de potencial que hay entre ambos conductores, y la diferencia de potencial se relaciona con la carga, con esta expresión. Diferencia de potencial es igual a 1 sobre la capacitancia y la carga en una de las placas del capacitor, la placa positiva. Entonces, si encontramos la diferencia de potencial, todo lo que multiplica a la Q, eso es igual a 1 sobre la capacitancia, y de ahí sacamos la capacitancia. Entonces, para encontrar la diferencia de potencial, tenemos que encontrar el campo eléctrico, y con el campo eléctrico calculamos la diferencia de potencial dado por menos la integral de punto de L. Los límites de integración van a ser, vamos a tomar desde, vamos a movernos en dirección contraria al campo eléctrico para que nos dé una diferencia de potencial positivo y no tengamos problemas con signos negativos. Para ello vamos a inyectarle al cilindro más pequeño una carga más Q y al más grande una carga menos Q. Eso hace que el campo eléctrico generado sea en dirección radial positiva. Vamos a ponerlo aquí de color rojo en este esquema lateral. Y en la vista transversal, aquí disculpen el dibujo, en la vista transversal vamos a ver dos círculos, y el campo eléctrico se va a visualizar de forma radial. Bueno, para encontrar el campo eléctrico lo podemos encontrar gracias a la simetría, lo podemos encontrar utilizando ley de Gauss. Y ley de Gauss nos dice que la integral de flujo de E punto del campo eléctrico, o sea, la integral cerrada de E punto de A, esto es igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana sobre epsilon 0. Vamos a elegir una superficie gaussiana cilíndrica. Por la simetría nos conviene utilizar un cilindro gaussiano concéntrico al cilindro más pequeño. Ahora, el campo eléctrico, bueno, en todo el espacio se puede calcular igual por ley de Gauss, y bueno, siguiendo este procedimiento, ustedes pueden determinar que el campo eléctrico, tanto dentro del conductor del cilindro más pequeño como afuera de todo el capacitor, el campo eléctrico va a ser cero, porque la carga encerrada, y gracias a la simetría, como la carga encerrada es cero, y gracias a la simetría, el campo eléctrico es cero dentro del cilindro de radio A, y afuera del capacitor el campo eléctrico es cero. Solamente vamos a tener campo eléctrico entre las placas del capacitor, entre los cilindros. Muy bien, entonces para la parte izquierda de ley de Gauss, vemos que tenemos tres superficies, son las tapas de el cilindro gaussiano y la corteza del cilindro. Las tapas, el campo eléctrico pasa de forma tangencial a las tapas, entonces no atraviesa dicha superficie, y por lo tanto el flujo que se genera en dichas tapas es cero. Otra forma de verlo es que el diferencial de área, su dirección, por definición es perpendicular a la superficie. Entonces las tapas, el diferencial de área, vamos a ponerlo aquí de color verde, el diferencial de área pues va en el eje longitudinal, y eso es en dirección perpendicular al campo eléctrico, que son ahí esos vectores de color rojo. Entonces las tapas no aportan ahí a la integral de superficie. Lo que sí aporta es la corteza de esta superficie gaussiana, en donde visualizamos que el vector área, o los vectores diferenciales de área, son en dirección radial, coincide con la dirección del campo eléctrico. En la vista transversal tenemos abajo a la izquierda, ahí esos vectores verdes son los diferenciales de área, coinciden con la dirección del campo eléctrico.
Por lo tanto, en la parte izquierda de ley de Gauss, nos quedará nada más la integral de E punto de A. ¿Ok? Nada más la integral en la corteza de la superficie gaussiana. Y pues como podemos observar, la dirección de los diferenciales de área es en la misma dirección que el campo eléctrico. Entonces, el producto punto nos da la magnitud de E y la magnitud del diferencial de área. Coseno del ángulo entre ambos vectores, que es 0, entonces nos queda 1 y tenemos que integrar. Luego, por la simetría, pues es de esperar que en todo punto de la corteza, como pues todo punto de la corteza está a la misma distancia radial, significa que la magnitud del campo eléctrico, pues podemos deducir que tiene la misma magnitud en todo punto a esa distancia radial. Por lo tanto, el campo eléctrico puede salir de la integración, o sea, no está variando en la superficie gaussiana y nos quedaría simplemente la integral de los diferenciales de área, que eso se traduce a el área de la corteza. El área de la corteza lo podemos encontrar como 2pi por el radio del cilindro gaussiano y vamos a darle un radio, vamos a ponerlo aquí de este color, un radio S, entonces es 2pi S, nos da la circunferencia, multiplicando a la longitud de dicha superficie gaussiana. Vamos a decir que la longitud, vamos a darle una L minúscula, y ya con eso nos queda que el flujo del campo eléctrico que atraviesa la superficie gaussiana es campo eléctrico 2pi S por L. Y bueno, la parte derecha de ley de Gauss es la carga encerrada sobre epsilon 0. La carga encerrada corresponde a lo que estamos encerrando con la superficie gaussiana y vamos a seguir rayoteando ahí el dibujo. Entonces la superficie y la carga que estamos encerrando va a ser eso que estoy ahí rayando de azul, esa sección de el conductor interno, la cual tiene un radio igual a A. Por lo tanto, la carga encerrada va a ser igual a la densidad de carga superficial, vamos a llamarla sigma sub A, porque corresponde al cilindro de radio A, que multiplica al área de el cilindro que estamos encerrando, o sea, lo que estamos ahí marcando de azul. Entonces, dicha área es igual a 2pi por A, o sea, el radio, por la longitud, que es L, minúscula, y todo esto lo dividimos entre epsilon 0. Y eso es tal cual la carga encerrada. Con este resultado, resolvemos para el campo eléctrico. Pero previo a eso nos preguntamos qué es la sigma sub A. La sigma es la densidad de carga por unidad de área. O sea, esta Q que se le inyecta a este conductor cilíndrico se distribuye de forma uniforme en el cilindro, en la superficie del cilindro, y por lo tanto esta sigma sub A es igual a la carga total dividido entre el área total del cilindro. El área total es igual a 2pi A y vamos a darle a todo el cilindro, a todo el capacitor, una longitud L mayúscula. Ese sería sigma sub A. Ya con toda esta información resolvemos para la amplitud del campo eléctrico. Vamos a resolverlo aquí. Campo eléctrico, o sea, toda esta parte de acá pasa dividiendo. Podemos observar que se nos elimina la L minúscula y nos queda, por lo tanto, lo voy a hacer por pasos, sigma sub A, 2pi A sobre 2pi S, ahorita eliminamos ese 2pi, y el epsilon 0, y bueno, se nos elimina 2pi, vamos a sustituir el sigma sub A y nos queda Q
sobre 2pi A por L y nos queda A sobre S y epsilon 0. Y seguimos simplificando. Vemos que se nos elimina A y nos queda simplemente Q sobre 2pi. Voy a poner primero la S y luego la 2pi SL epsilon 0. Eso nos queda el campo eléctrico. Ahora, la dirección del campo eléctrico, esto es nada más la amplitud. La dirección del campo eléctrico ya lo hemos determinado desde el principio, es en dirección radial y eso se determina por la simetría. Como tiene simetría cilíndrica, se espera que el campo eléctrico tenga también simetría cilíndrica. Entonces ya de forma vectorial nos queda que el campo eléctrico es igual a Q sobre 2pi. Vamos a poner la dependencia espacial mejor hasta el final y nos queda Q sobre 2pi L epsilon 0, 1 sobre S y en dirección radial, S unitario. Y esto es el campo eléctrico. Ahora, esto es primer paso importante. Lo siguiente es determinar la diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial la obtenemos integrando, como mencionamos previamente, dicho campo eléctrico desde una referencia hasta otro punto, y la referencia estamos tomando el cilindro externo de radio B y cilindro interno de radio A. Y bueno, esta integral se traduce a menos, entonces la integral desde B hasta A. Y repito, esto es con el objetivo de que la diferencia de potencial nos dé positivo, porque nos movemos en dirección contraria a el campo eléctrico, o sea, vamos desde un radio mayor a un radio menor, y eso es, el movimiento es en dirección contraria al campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico ya lo tenemos ahí arriba, nos queda Q sobre 2pi L epsilon 0 S en dirección radial, y el diferencial de longitud tiene en cilíndricas, pues tiene tres componentes, una radial, una azimutal y una en Z. Pero como el campo eléctrico está en dirección radial, por el producto punto nada más nos queda la componente radial, y la componente radial es ds. Entonces integramos, aquí ya es matemática, y nos queda menos Q sobre 2pi L epsilon 0 logaritmo natural de A entre B. Tenemos que la integral de ds entre s es logaritmo natural, evaluamos en A, luego evaluamos en B, y la diferencia de logaritmos lo podemos poner como el cociente. Logaritmo natural de A entre B. Y este signo negativo que tenemos aquí vamos a meterlo, igual por propiedades del logaritmo, lo podemos meter dentro de como una potencia, y por lo tanto se nos invierten aquí el cociente. Nos queda 2pi L epsilon 0 logaritmo natural de B entre A. Y bueno, esto es importante de observar porque como B es mayor a porque es el radio del cilindro externo, significa que ese logaritmo es positivo. ¿Okay? El logaritmo de un número mayor a 1 es positivo. Y todo lo demás que está multiplicando al logaritmo es positivo. Por lo tanto, pues corroboramos que esta diferencia de potencial nos queda positivo, que era lo que pues, esperamos, porque nos estamos moviendo en dirección contraria a el campo eléctrico. Muy bien, ya con este resultado, pues recordemos la expresión que relaciona a la diferencia de potencial con la carga Q, la cual es diferencia de potencial es igual a 1 sobre C por Q. Entonces, de este resultado, todo lo que está multiplicando la Q
lo que estamos aquí encerrando. Todo eso es igual a 1 entre C. Y de ahí podemos resolver para la capacitancia y concluimos que la capacitancia es igual a 2pi L epsilon 0 sobre logaritmo natural de B sobre A. Nos piden lo que es la capacitancia por unidad de longitud. Entonces, aquí lo que hemos obtenido es la capacitancia total, si tuviéramos todo el capacitor. Y la capacitancia por unidad de longitud se traduce a pasar dividiendo la longitud del capacitor. Entonces, simplemente nos queda que C entre L es igual a 2pi epsilon 0 sobre logaritmo natural de B sobre A. Y esto es la capacitancia por unidad de longitud.